y daremos vuelta al mismo problema. O sea, regresamos al que tenemos para solucionar el problema de la no respuesta. Tenemos tres soluciones. O amputamos, o imputamos, o muestreamos, ¿no? Y vamos a ver el problema ahora de la imputación. Si imputo, se supone que uso mis datos y hago sustituciones inteligentes. Si la hago mal, bueno, se supone que seamos inteligentes en las imputaciones. Tenemos que empezar por suponer que hay realmente patrones de no respuesta, que es la real, ¿no? Univariadas, tenemos una sola respuesta, que es un solo problema. Tenemos las multivariadas. Algunas que son monótonas, vemos que hay un cierto patrón de no respuesta. Algunas que son generales, podemos ver esto. Y algunas en que vemos que realmente lo que es un problema que no concuerdan los ficheros con que estamos trabajando en la encuesta y tenemos que considerar no respuesta, ¿no? Y puede haber una serie de factores latentes que estén afectando a la no respuesta, como es el caso que yo tengo una conducta reprobable desde el punto de vista social y por eso es que no responda. No, yo no respondo y no justifique eso, pero realmente hay una serie de factores latentes que el encuestado identifica y empieza a no dar respuesta precisamente pensando en estos factores, ¿no? Y bueno, ya hay algunos que están respecto a los parámetros, paradigma de Bayes, que decimos que hay una probabilidad a priori, una posteriori, etcétera, y que estén afectando realmente el comportamiento de la no respuesta. ¿Qué es lo tradicional? Eliminamos, es lo que hace casi todo el mundo. No tenemos, no importa, esto no importa, van y lo quitan. A veces eliminamos toda la lista. O sea, un individuo tiene una no respuesta en algún ítem y para que no se den cuenta que no es un ítem, pues quitamos a todo ¿cómo es esto? Quitamos a todo el respondente y sin embargo, esto es insesgado en cierto sentido, pero perdemos en potencia todas las pruebas estadísticas, vamos a perder en potencia. Bien. Pareados, o sea, hacemos un pareo al fin y al cabo, que se dice que eso no es inteligente, pero bueno, mucha gente lo hace. Esto nos llevaría a que tenemos tamaños de muestras diferentes para distintas partes de análisis. O sea, Juan respondió en esta pregunta sí, aquella no, trabajamos al fin y al cabo, decimos, bueno, considero la no respuesta de Juan en este caso y seguimos trabajando. Pero en este caso tendríamos muestras diferentes, de tamaños diferentes y todo el análisis se complica. Por eso la gente prefiere realmente, si son inteligentes, prefieren votar la unidad completa cuando hay no respuesta en los ítems. Esto en general es malo, esto de realmente trabajar con todos los individuos, aunque no haya no respuesta en ítems y hacer esto, realmente esto en general es malo. Pero, bueno, eso es justo al consumidor, ¿no? Con eso matamos lo de imputar. Usted amputa y tiene que ser inteligente cuando esté amputando. Tiene que ser que realmente, en principio, los individuos que no responden sean muy parecidos a lo que responden y por eso lo justifiquemos. Y si tenemos problemas con los ítems, lo mejor es quitar el individuo de la lista y no empezar a inventar. Diciendo que, bueno, aquí hay 40 respuestas de este ítem, pero sin embargo este hay 35, el otro hay de 18. Eso es malo realmente desde el punto de vista práctico, aunque cada uno puede hacer lo que le dé la gana a sabiendas, ¿no? Imputar. Ya esto es más inteligente, ¿no? Hay uno que es la llamada imputación simple. Tenemos el llamado hot deck, que es que la mesa está caliente y tenemos que realmente dar respuesta ahora y vamos en este sentido. Y hay el cold deck, que es algo similar, pero tenemos más tiempo para hacer esta sustitución. Generalmente se habla de hot deck y tenemos esto más o menos organizado para inventar los datos, ¿no? Lo más común que hacen la mayor parte de los paquetes es sustituir por la media. No respondió en esta pregunta a Juan, pero la media de los demás es tanto, lo pongo en Juan y en lo que le falta, ¿no? Y es lo más usual. Más inteligente es hacer una sustitución basada en una regresión. Y regresaremos sobre esto. Y mucho mejor hacer una regresión estocástica. ¿Qué es lo más moderno ahora? Lo que realmente. Hay una serie de algoritmos, los famosos eso de expectation maximization, en los cuales se estiman parámetros y hacen una eliminación inteligente, por decir así, pero que es aleatoria a la larga, eliminar de la lista y adicionarle algún error
a los individuos que faltan, ¿no? Hacen una predicción de los datos perdidos y la M de maximizar está precisamente porque tratan de maximizar la nueva función de verosimilitud que aparece. Y ya repiten y hacen esto repetidas veces, o sea, algo similar a lo que hacemos en Bootstrap, o sea, se bootstrapea, se repite y se hace. Y esto es lo más moderno que hay, ¿no? Otro que tenemos, la máxima verosimilitud, que precisamente se basa en este algoritmo, estima parámetros, hace esto, y tenemos que este es el sitio, un sitio web donde podemos tener información sobre cómo funciona esto, van a dar al fin y al cabo algunos métodos que están funcionando realmente bien, donde podemos conseguir alguna paquetería, etc. Hay otra que es la imputación aleatoria. Y lo que hace es que se predicen los datos perdidos y se le adiciona un error aleatorio al componente usando la distribución de los residuos de la variable. Por ejemplo, es mejor que hacer esto de la media, tendría más sentido analizar qué ocurre con los residuos de todos los respondentes en ese ítem, coger la media, pero esa media no por sustituirla por la media de los que respondieron, sino adicionarle un error aleatorio que esté asociado a la distribución de los individuos que respondieron. Eso es más inteligente y bueno, nos quita un pesar de dentro. ¿Bien? Y entonces, otro procedimiento que es en lo que se basa realmente un poco el EM, es que realmente repetimos este procedimiento, pero para mejorar la estimación de los errores. Si estimamos mejor los errores, tenemos una mejor definición, caracterización de ¿cómo se llama esto? De la distribución de los mismos, pues esto que estamos aquí haciendo es mejor. ¿Bien? Y esto es lo que generalmente vale la pena cuando nosotros nos dedicamos a trabajar en un problema de este tipo en forma repetida. Investigar qué pasa con los errores, con las diferencias, ver si esto funciona y esto más o menos, por lo menos, nos alivia el corazón, ¿no? Por otra parte, el mecanismo de pérdida, ¿no? Digamos que en teoría nosotros tenemos la matriz completa, ¿no? En observaciones por cada variable. Hay un patrón de no respuesta que podemos sumarizarle entonces en una matriz de variables indicadoras que me digan si cuando un individuo tiene una respuesta en qué ítem. O sea, digamos que sus componentes valen 0 si Y y J es observada y 1 si no. Entonces el mecanismo de no respuesta se sumariza a partir de considerar la distribución conjunta de Y y la no respuesta. Y esto caracteriza el mecanismo de pérdida, pero además si nos paramos un rato nos damos cuenta que es lo que dijimos anteriormente, ¿no? O sea, tenemos no respuesta, este señor tiene una distribución, sustituyó por la media por decir algo, veo qué pasa con estos patrones de no respuesta y podré hacer algunas variaciones con respecto a los datos perdidos. Pero todo está dado que tengo aquí individuo, aquí tengo la información si responde o no responde. O sea que tendríamos una distribución conjunta YM que depende del parámetro y realmente de este phi que vamos a denotar con el phi el mecanismo de no respuesta. Vamos a repasar algunas cosas. Existe un patrón de pérdida. Bien. Tenemos unos datos que terminan en una matriz de n por k. Cuando hacemos la encuesta observamos esta matriz aleatoria y tenemos una variable nulli, que es esta, y esto nos permite medir si carecemos de Y en ese individuo o no. ¿Bien? Este es un mecanismo, es un modelo probabilístico, al fin y al cabo, muy sencillo, qué bonito, que está caracterizado por esta probabilidad, esta distribución que no conocemos. Bien. Y bueno, ahí sigue la cosa. Entonces, hay otro mecanismo que decimos que es pérdida completamente aleatoria, o Missing Completely at Random, que es denotada generalmente como MCR. Y vamos a ir con eso para no estar arrastrando esto. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La probabilidad de pérdida no depende de nada. Si no depende de nada, es lo ideal, ¿no? Porque en este caso podemos hacer muchas cosas porque es el caso ese, ¿no? No hay un comportamiento que dependa de la variable, no depende de un mecanismo, sino pasó porque pasó y bueno. Otro que haya pérdida aleatoria, que notamos con mar,
en cuyo caso la probabilidad de pérdida no depende del valor de Y perdido, pero sí de otras variables asociadas. ¿Bien? Y pérdida aleatoria, donde me dicen a random, que notamos NMMAR, que es lo peor que puede pasar, y es que dependa de la variable no medida, y por tanto, es donde yo recomendaría usar realmente su muestreo. Tan difícil, este signo depende de la variable Y, me tengo que averiguar por qué esos individuos no respondieron. Y esos son, digamos, los modelos fundamentales como se trabaja en la literatura en estos momentos sobre cuáles son los mecanismos que aparecen, y la labor nuestra es decir cuál de estos mecanismos es el que está generando la no respuesta. Y una vez que sepamos cuál es el mecanismo, pues buscamos las soluciones correspondientes, los métodos de imputación que puedan funcionar bien. Claro, todo esto que decimos acá está asociado a que si hago una encuesta una vez, tendré que tirar una moneda al aire, ¿no? Pero si nosotros tenemos un problema que estudiamos frecuentemente, puede ser que nosotros lleguemos a tener caracterizado cuál es el tipo de mecanismo que está generando la no respuesta. Y es importante en este caso porque ahora vamos a tener una teoría con la que podemos contar, y esto va a realmente a sostener cualquier cosa que digamos. Decimos que el mecanismo es MAR, y como es MAR, este método de imputación funcionaba bien, lo implementamos, y tiene que venir alguien a decirnos, no es MAR, es NC-MAR. Tiene que discutir conmigo respecto al mecanismo. Si yo justifico adecuadamente el mecanismo, el que esté del lado allá no puede decir que lo que estamos haciendo es mal, está mal porque cree, no, dime cuál es el mecanismo que tú dices, vamos a ver entonces qué ocurre. ¿Bien? Y entonces la discusión está en un plano ya teórico con respecto a cualquier discusión, si qué pasó con cómo inventamos los datos, por qué lo inventamos, tenemos una teoría que sostiene esto, ¿no? Pero si nos cuestionamos, si se publica mucho sobre este tema, este es un tema realmente que ahora, esta es una gráfica del 2005, ahí tienen la forma en que ha ido creciendo esta literatura. Acá por los 70s hicieron este es un problema muy importante realmente en la vida práctica. Los años 70, exactamente creo que fue 78, hicieron con los Estados Unidos, hizo una inversión muy fuerte para que estudiaran este problema, hicieron un seminario que duró como 3 años el seminario, e invitaron a las personalidades más importantes dentro de este ámbito para que estudiaran esto de la no respuesta que iban a hacer. Editaron 3 volúmenes y se creó realmente, fue cuando realmente hubo una teoría o un análisis teórico de qué pasaba con la no respuesta y cuál es su influencia. Hasta ese momento nos decía, bueno, no sé, 10%. Pero en ese momento realmente por la implicación que tenía, pusieron plata y durante 3 años hicieron un seminario y publicaron 3 volúmenes cada año, uno con teoría, uno con problemas, cómo son estos aplicados, y otro con cuál va a ser el futuro. Y a partir de aquí es que empezaron a aparecer aplicaciones, publicaciones, pero aquí en este momento Rubin, que fue uno de los organizadores de este congreso, trabajamos con una estimación que se base en esa matriz que vimos anteriormente, H, de valores imputados y no imputados. Si no respuesta, trabajamos entonces con un estimador basado en la imputación. ¿Cómo guiarnos? Sea con un estimador de imputación, sea aproximadamente insesgado, porque nunca va a ser insesgado, que sea eficiente, hasta ahí podemos llegar. Y esto es lo que guía la búsqueda de los métodos de imputación. Sería ideal además que el método sea tal que sea robusto cuando no se cumpla alguna de las hipótesis que habíamos asumido. Y por ello, por muchas vueltas que le demos, tendremos que antes de decidirnos por un método, tendremos que referirnos al tipo de análisis que vamos a desarrollar. Se regresa entonces a evaluar la eficiencia. Y si no se reduce significativamente la potencia, si estamos hablando en términos, vamos a hacer algún tipo de prueba de hipótesis y que nos permite estimar los errores. Y para esto podemos ver a Chambers 2003 que hace una discusión sobre este problema. Seguimos como los métodos. Tenemos que arrastrar al fin y al cabo que para cada problema concreto tenemos que arrastrar con el problema de la no respuesta y la búsqueda de un método. Cada problema, cada cual con el suyo, no es mío.
Buscamos un donante. Bueno, y el valor de la variable Y se utiliza para sustituir las no respuestas. Y esperamos que ese donante sea similar a la no respuesta. Caso bruto que pusimos, la media, ¿no?, de las respuestas. Una forma muy sencilla es que hagamos un grupo de personas, de individuos que se parezca a ese individuo y le asignemos un valor a este señor que sea el de este individuo que es muy parecido a él. Más sofisticado, que hagamos uso de análisis multivariado o para buscar al fin y al cabo un clúster que esté centrado en ese individuo, ver los vecinos más cercanos, bla, 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 bla. Bueno, todo eso es posible hacer. Y entonces lo que esperemos es que si hay un no respondiente que pertenece a esa clase C, tomamos como donante aleatoriamente dentro de ella y con eso resolvemos el problema. ¿Sí? Los métodos hot-desk son los que realmente hacen esto, ¿no? Estamos ante la necesidad de dar un resultado, la mesa está caliente, inventamos algo y que siga. Pero tenemos una justificación de por qué lo hacemos, ¿no? Se clasifican estos en no paramétricos si no usamos ninguna hipótesis sobre el modelo, y si no, utilizaremos alguna distribución simple, normal, una binomial. No tiene sentido complicarse con una distribución más difícil porque no sabemos cuál es. Entonces buscamos una que sea amigable, ¿no? ¿Qué desventaja tiene esto? Que generalmente no se mantiene la distribución original, pero cuando se requiere de grandes masas de datos para que además funcionen. ¿Sí? En el mar, ¿qué es lo que hacemos? Participamos en observados y no observados, esto que teníamos acá, y este mecanismo decimos que solamente depende de M. Y tendríamos aquí dependería de Y también, ¿no? Perdón. Y aquí como tendría esta situación. La desventaja es que la distribución de las variables es distorsionada a menos que trabajemos con métodos estadísticos robustos. ¿Bien? O sea, si trabajamos con los métodos estadísticos que tienen propiedades robustas, bueno, este método funciona bien, solamente. Por regresión, en cuyo caso buscamos una regresión para hacer la predicción, se utilizan estos métodos, se busca algún método regresivo de regresión. Digamos, por ejemplo, si ajustamos un método de regresión, pues hacemos como predicción al ajuste correspondiente. Sabemos que esta variable, decíamos que la conocíamos perfectamente, ajustamos el modelo de regresión y este va a ser la imputación que haremos, ¿no? La predicción que hacemos de la regresión. Y esto vale tanto para valores numéricos como categóricos. ¿Cuál es la desventaja? Que nuevamente la distribución es distorsionada, sobre todo cuando vamos a hacer pruebas de hipótesis, porque hay un efecto grave en las colas de las regiones que estemos determinando. Y adicionalmente, como hay una correlación entre las variables, pues esto se distorsiona también. Si es categórica, bueno, tenemos variable 0, 1, y tendremos que usar también la distribución de PA y con ello los métodos logísticos, etcétera, que también van a tener los problemas que tengan. Los vecinos más cercanos, es lo que nos parece más lógico, ¿no? Usamos a alguien que esté muy cerca, usamos alguna distancia, ¿bien? Si no responde, pues usamos el individuo que se parece, ¿bien? Si no responde, buscamos la distancia con todos los respondientes y nos quedamos con el que sea más cerca, ¿no? Esta es la distancia de T con respecto a cada J y nos quedamos con aquel que tenga la mínima distancia y el que ponemos ahí. Tenemos que tener nuevamente un buen algoritmo y tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Pero nada es perfecto, por mucho que nosotros pensemos que está bien. Y entonces, yo no veo lo que dice ahí. Todavía no había pasado. ¿Qué ventajas tenemos? Que utiliza los valores observados, si hay una organización geográfica, introduce el efecto geográfico, porque los van a decir vecinos más cercanos, y estima la distribución correctamente. Que tiene a su contra que la varianza es mayor y algunos donantes pueden aparecer muy frecuentemente. Si hay alguien que está muy cerca de los demás, pues va a ser el que va a tener. ¿Y cómo hacer esto? Sabemos que hay problemas con las asunciones sobre la imputación. Generalmente no son compatibles con el método estadístico que queremos utilizar a posteriori. Queremos hacer una prueba de análisis de varianza, no sé qué, todo eso está afectando. Se pierde potencia en general.
y se gana en potencia si la imputación se basa en más hipótesis válidas que análisis, lo que es generalmente poco probable, ¿no? Adicionalmente, va a haber inconsistencia en la imputación, utiliza hipótesis que no son válidas para el modelo. Por ejemplo, generalmente hemos visto que va a haber dependencia entre las variables, y si ponen análisis de la varianza, hablamos de no independencia o de varianza, las varianzas son iguales, y sin embargo esto puede estar afectando estas cosas. Por tanto, en este caso sería inconsistente. Va a haber interacciones, como estamos diciendo, y la imputación debe preservar las características de los datos que se incluirán en análisis. Se espera que hagan tales cosas, ¿no? En el caso de la imputación múltiple, si lo vemos bien bruto, pues tenemos el problema de la imputación, el análisis y el juntamiento. Imputación, hacemos de 3 a 10 copias de los datos incompletos y los rellenamos con los valores aleatorios, como habíamos dicho, ¿no? El análisis que vayamos a hacer estadístico, no es de la imputación, sino el estadístico, lo hacemos con cada juego de datos separadamente. O sea, rellenamos los datos una vez, hacemos nuestro análisis de varianza, lo rellenamos la segunda vez, volvemos a hacerlo. ¿Bien? Y se hacen las estimaciones que vayamos a hacer a promediar lo que obtuvimos en los semianálisis. Y los errores se computan al combinar las varianzas. Bien, es lógico que nosotros no sepamos qué pasa con el alfa que fijamos, ni con el beta, ni con la potencia, pero con esto podemos tener una idea de qué pasa, en qué rango se mueve, etc. Y es lo que utilizaríamos. La imputación trabajaría así, ¿no? Digamos, tenemos acá estos datos, digamos, estos se perdieron, ¿no? Como es lógico. Hacemos una primera copia, inventamos los datos y lo tenemos ahí. Hacemos una segunda copia, inventamos esto. Ya se aplicamos análisis con este una vez, con este otra vez, y después decimos qué es lo que creemos con respecto a esto. Bien. Por ejemplo, en los problemas de estimación, eso funciona muy bien. En los problemas ya de prueba de hipótesis ya es un poquito más complicado, pero tenemos que usar nuestra inteligencia para justificar cuál puede ser o no el efecto de estas cosas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Stata también está entre los patrocinadores. Sí. Ahora, Stata, ahí tienen el sitio web de Stata, utiliza como método la densidad condicional y las ecuaciones encadenadas. El SAS utiliza la distribución conjunta de todas las variables, asume una normal multivariada, es lo que está haciendo ahí adentro. El SAS tiene la variante Iveware, que usa realmente el Stata y le añade algunas opciones más del SAS, al fin y al cabo. Stata es de uso fácil, muy amigable, su documentación también, que lo apunten ahí. Entonces lo que hace, tiene este procedimiento que usa regresión, incluyendo los módulos que tiene el Stata de regresión logística, MLog, IDOLog, el MI Combine, que lo utiliza para analizar y combinar los resultados, como habíamos visto anteriormente, de hacer las varias generaciones y combinarlo. Este es el que hace, como se deciden hacer esto, pues lo hace, tienen que utilizar este módulo que utiliza todo esto, los módulos nuevamente de Stata, estos que están acá. Con el SAS siempre mejor, pero mucho más complicado. Bueno, hace una cosa como esta, digamos que este es un ejemplo. Utilizan en el paso 1 el procedimiento de MI, que este es el macro. En el paso 2 corre los modelos usando estos macros. Y después hace esto que está acá, para analizar lo que ocurría, bien, con la regresión. El procedimiento MI-Analysis, que tiene esto, nos da al fin y al cabo información sobre lo que ocurre con esto. Bueno, damos cuenta si es significativo o no significativo, etcétera, analizando el pi-valor. Si queremos ver qué pasa con parámetros que son complicados, que fastidien, o algo por el estilo, que puede pasar con una correlación, etcétera, pues podemos utilizar esto al trabajo con matrices de covarianza, y este es el módulo que utilizan. Si se meten con SAS y web, pues hay 4 componentes en el mismo: input, que es tan amigable como el de Stata; describe, que estima medias, proporciones, diferencias. O sea, ya esto sabe qué es lo que está, para qué me sirve para hacer estas cosas. Y las varianzas, que hemos hablado que era complicada, que era amable, etcétera, utilizan un método de series de Taylor si el diseño muestral es complejo. Si no es muestreo simple aleatorio, que bueno,
es la historia no dicha, ¿no? Entonces hemos hablado siempre en toda la estadística, usamos muestreos imperatorios, pero en la práctica usamos muestreos, diseños más complejos que eso, estratificados, 2 etapas, no sé cuánto. Bueno, este método nos permite aproximar las varianzas para estos modelos más complicados, como es lógico, haciendo un poquito de programación ahí adentro, usando series de Taylor. O sea, no es tan bruto decir vale tanto, sino realmente busca una aproximación con series de Taylor. Regrese y vamos a ajustar un modelo lineal o algo por el estilo, pues realmente estaría con este señor que ajustaría problemas de este tipo, relaciones logísticas, politómicas, etcétera, pues realmente, y nuevamente, esto lo hace nuevamente con respecto a modelos complejos también. Y el SAS-MOD, que lo hace, es complejo y permite usar distintas características para hacer análisis más complicados y que es da la posibilidad de hacer tales cosas. Y pueden llamarse uno a estos, ¿cómo se llama esto? A esos aware input, imputa los datos para este tipo de datos, ¿ok? Selecciona el tipo y en función del tipo es que dice cuál es el tipo de regresión utilizada para inventar los datos, ¿no? Otros programas, por ejemplo el C++, pueden consultarlo ahí. C++ no es patrocinador, ¿no? Bueno, ahí lo buscan, no hagamos la competencia. Y el R, bueno, tiene este método para encuestas y series de tiempo. Y el NORM para datos normales y datos multivariados. En R existen estos módulos, como software libre. SOLAS, este es uno que inventó este señor, que es para Windows y bueno, y que considere que realmente es el adecuado, pueden contactar con él. Y, ¿cómo imputo la variable dependiente? ¿Qué modelo tiene más información? La imputación la hacemos mediante un modelo con un analista. ¿Cuántas imputaciones debo hacer? ¿Puedo imputar usando un software y analizar con otro? ¿O tengo estadísticos como el coeficiente de determinación con estos métodos? ¿Y qué pasa si uso SPSS? Bueno, SPSS permite implementar el hot date dentro de cada clase como el vecino más cercano, medida predictiva, etcétera, pero indudablemente da menos opciones. Podemos usarlo solamente cuando tenemos un problema de este tipo, ¿no? Y bueno, cada uno haga sus comparaciones, elige el paquete que le convenga y que cocine su cosa, ¿no? Eso es un problema de cada uno en su momento. Pero hay algunos principios. Y hay que guiarnos por los principios para guiarnos al fin que queremos de trabajar con imputaciones, etcétera. Bueno, esos pericuetos, y es lo que hemos visto al fin y al cabo un poco en esta segunda charla, ¿no? Igual, hay un ojo que te ve siempre para decirnos que hay que hacerlo mal, pues no tenemos que hacerlo bien, justificar bien lo que estamos haciendo, ¿bien? Hay adicionalmente una taxonomía de Rubin y Little, este fue el del primer libro que se ha hecho en esta línea, que dice que analice solo los registros completos. O sea, lo que le dije anteriormente, si te falta un ítem, bótalo. Otro, usar ponderaciones, cosa que veremos en la próxima charla, cuando se pueda. Y usar algún método teórico con soporte, algún método de imputación que tenga algún soporte teórico, como por ejemplo usar un determinador de razón o algo similar. O usar algún modelo, como un modelo de Bayes, una superpoblación, etc. Y esto, digamos, lo que dice Rubin, que son reglas generales que se aconseja para usar, al fin y al cabo, cuando trabajemos en cualquier caso, ¿no? Y analizar solamente los datos, si es válido este método, si solamente hay pocos datos faltantes. Y esta taxonomía es muy utilizada en los problemas en estudios económicos y sociológicos, donde realmente ha funcionado muy bien estas cosas. Indudablemente, en ambos casos hay grandes masas de datos y generalmente hay dinero para hacer encuestas repetitivas. Sin embargo, es muy poco utilizado en áreas como la medicina, donde generalmente se trabaja con poca información, o sea, las muestras son pequeñas, etc. Se plantea que se debe modificar introducir algún peso asociado al diseño de muestreo, cuando el muestreo la encuesta es compleja, ponderar los ítems también en este caso, que ítems son más importantes que otros, cuando analicemos todos los datos,
y vale hacer experimentos para ver cómo funcionan las familias de pesos que se definan, ¿no? Y para ejemplo, bueno, compren el libro, bájenlo en internet o algo similar, ¿no? De unas referencias medio básicas son estas, por ejemplo, que tenemos acá, con lo que creo que se puede dar una visión general de lo que hay en esto. Este señor, como les decía, es el que hizo este resultado, editó una programoteca que creo que es libre, pero está fundamentalmente orientada a los problemas sociológicos. Esto es para los médicos, hay otras más importantes, más adicional posteriormente, más bien aplicaciones. Aquí hay una, como lo ven ahí, su página web, Chambers, que es importante porque este sencillamente es realmente un señor que trabaja en una empresa no, en un organismo estatal en Inglaterra y por tanto tiene los problemas que confrontan las estadísticas oficiales en las grandes instituciones. Este señor que bueno, tiene unos paquetes al fin y al cabo, comenta sobre los paquetes de American Statistics. Que bueno, trabaja, su aporte está fundamentalmente cuando están trabajando con datos, ¿cómo se llama esto? Logísticos, con datos 0,1. Este señor que discute los problemas estos del hot deck, cuando realmente aplican hot deck algunas veces y otras no, entre la misma encuesta. Este es el libro básico realmente, fue el que abrió el banderín en esto. Por decir acá algo, es el segundo, bueno, está publicado en Stata Journal, o sea, da mucha información de cómo Stata funciona. Este señor es un libro que realmente es el que siguió al de Rubin, pero aquí al fin y al cabo es mucho más, por decir así, amigable, porque lo que está diciendo cómo funciona de Rubin y Little, realmente es un poco la consecución de todo lo que se hizo en aquel congreso del año 78. Todos esos congresos se pusieron a tratar de escribirlo en una forma de texto adecuada, pero realmente es un poco bronco, ¿no? Ya aquí, bueno, tienen al fin y al cabo un trabajo relativamente reciente, donde realmente hacen una discusión de la estadística, de los métodos de imputación, discutiendo qué es lo que hay, qué es lo que no hay, cuáles son las perspectivas, etc. Y, bueno, nos vemos mañana. Mañana estaremos viendo ya cómo vamos a poder hacer la cosa esta de hacer las ponderaciones, cómo vamos a poder hacer imputaciones con algunos ejemplos, a fin y al cabo, de trabajar con ellas, etc., ¿no? Es lo que veríamos mañana. ¿Okay?